Antes del comienza con el video, vengo al decirles que este fanfic no es mío, es del Guillermo. Vaya a su cuenta de Wattpad, agradezcales apoyelo con su historia y en la descripción, hay un enlace, para entrar en su cuenta, del Wattpad, así también sígalo porque si no, lo sigue, me podré a llorar como una. La Tierra estaba en paz tras la batalla contra Cell. Las repercusiones de esa batalla estaban presentes. Goku muerto, Milk con otro hijo, un gran peso tenía Gohan sobre sus hombros, siendo el culpable de la muerte de su padre. Varios acontecimientos suceden en 4 años, donde al final se ve luchando a Gohan con un monstruo rosa en otra dimensión. Comedia, romance, acción y lemon. Prólogo. Capítulo 0. 4 años habían pasado ya desde la batalla contra Cell. Las repercusiones de esa batalla estaban sobre los hombros de Gohan, un enorme peso. Goku había muerto por su estúpida arrogancia. Milk estaba esperando a su hermanito en ese entonces, nadie lo culpaba, él era el único que se culpaba. Su actitud decayó, era solitario, menos afectivo, eso sí, era igual de estudioso. Todos los guerreros Z trataron de subirle el ánimo, nada funcionaba. Nació su hermano, Goten. Desde ese día, Gohan se propuso algo, ser el ejemplo de su hermano menor. Su ánimo creció un poco. Después llegó un torneo de artes marciales muy diferente a los otros. Milk inscribió a Gohan, él no se negó. Los guerreros Z a excepción de Vegeta y Yamcha se habían inscrito. Todo se resolvería en combates individuales en diferentes escenarios. Todo estaba siendo transmitido, pero algo estaba mal y los guerreros Z lo sabían. Un enemigo llamado Bojack había aparecido y junto a él 3 de sus secuaces. Los 4 eran casi igual de fuertes que Cell en su última forma. Habían terminado con los guerreros Z. Gohan estaba acorralado, Bojack lo tenía abrazado, rompiendo sus huesos. Todo seguía siendo transmitido. Los espectadores pedían a gritos el apoyo de su héroe Mr. Satan. Este sin más que resignación, fue al escenario donde se libraba la batalla. Lo habían metido en una cápsula. Aquel artefacto llegó con fuerza desmedida al lugar, donde por suerte golpeó a Bojack y soltó a Gohan. Después de eso, todos vieron como Mr. Satan encaró a ese sujeto. Vaya error, Bojack no se tentó el corazón. Una masacre era lo que veían todos. Casi al momento de que Bojack matara a Mr. Satan, Gohan lo salvó. Todos aliviados le agradecían al Semi Saiyajin. Gohan ya tenía suficiente cargando con la muerte de su padre, no cargaría con otra. Todos vieron como Gohan se transformaba en SSJ2. Después de eso, nadie sabía cómo reaccionar o qué decir. Gohan había terminado con todos literalmente en menos de 4 minutos. Por primera vez, Gohan mostró una técnica de su padre. Usó la teletransportación para poder llevar a todos al escenario principal del torneo donde estaban las personas. Mr. Satan estaba muy mal. Gohan en una brillante idea fue por semillas del ermitaño con el maestro Krillin mediante la teletransportación. Llegó en cuestión de segundos. Gohan se acercó a Mr. Satan, pero antes de que Gohan pudiera darle la semilla, una niña de cabello negro amarrado en 2 coletas de su misma edad, muy preocupada se acercó a Mr. Satan para abrazarlo mientras lloraba. Ahí Gohan conoció a la niña más hermosa del mundo para él, Videl Satan, la hija de Mr. Satan. Gohan, después de salvar al ex campeón del mundo, fue coronado como el hombre más fuerte del mundo y salvador de la Tierra. Gohan después de eso, mantuvo contacto con Videl, quien estaba muy agradecida con él, por salvarle la vida a su papá. De ahí surgió algo más que una amistad. El Semi Saiyajin empezó a entrenar para poder llevar con orgullo aquellos títulos. Nunca dejó de estudiar, incluso gracias a que ahora el mundo sabía sobre los guerreros Z y la manipulación del Ki. Otra vez,
Tanto Gohan como los demás podían ser más liberales en demostrar sus técnicas. Gohan iba a la escuela en Orange Star City, Videl fue quien se lo pidió, Milk aceptó la idea. Todo estaba bien, de vez en cuando, Vegeta y Gohan entrenaban juntos. En una ocasión, Vegeta se lo tomó tan en serio que Gohan lo presionó hasta el punto que Vegeta K había conseguido el SSJ2. Con esa sensación, Vegeta se sintió más motivado a seguir entrenando junto al hijo de Kakaroto. Por otro lado, Videl y él oficialmente estaban saliendo. Mr. Satan no se opuso a ello, siendo que estaba saliendo con el Salvador del Mundo. En 2 ocasiones, sí, él ya sabía quién era él. Goten tenía 3 casi 4 años, jugaba con Gohan, todo era tranquilidad y felicidad, hasta que el siguiente torneo de artes marciales se celebró. Todo fue un caos. Un supremo Kaishin, un mago de nombre Babidi, un demonio creado por el padre de Babidi, llamado Buu, el señor del inframundo Dabura. Era todo un caos, no sabían qué sucedía. En un abrir-cerrar de ojos de cualquiera, varios acontecimientos pasaron. Gohan, Vegeta y Piccolo enfrentaron la amenaza, pero la verdad era que solo Gohan era el único que podía hacerle frente a los demás. Vegeta ayudó de cierta manera al igual que Piccolo. Los demás guerreros Z no eran oponentes para los villanos. Decisiones mal tomadas de parte del Supremo Kaioshin fueron la perdición de la batalla. Aún así, Gohan hizo lo imposible para detener al ser llamado Majin Buu. Todos los demás se refugiaron en el templo sagrado. Videl y su padre estaban entre ellos, solo estaban a la expectativa de qué pasaría. Todos sintieron un enorme incremento de poder. Un ki sorprendente por parte de Gohan igualó a Majin Buu, pero aún así no era suficiente. Ese demonio con sus habilidades sobrenaturales y especiales derrotó a Gohan. En un último intento, Gohan hizo un super Kamehameha, desintegró a Majin Buu. Babidi estaba en shock. Gohan, sin darle tregua, mató a Babidi. Ya todo había terminado. Pero no fue así. Majin Buu reapareció regenerando su cuerpo en los pedazos que lograron salvarse. Ese demonio tenía las de ganar. Gohan luchó y luchó, todo lo que tenía lo había dejado en esa batalla donde Majin Buu ganó. Vegeta, que era el único ahí, vio morir al hijo de Kakaroto. No sabía si era aprecio hacia el chico o coraje de ser débil, pero Vegeta había despertado la siguiente fase del Super Saiyajin. Peleó con coraje y convicción. Su poder era igual de fuerte que el de Gohan, pero aún así no era suficiente. Vegeta terminó por explotar todo su ki. Al terminar la explosión de su ki, solo se veía una figura hecha de piedra. Era Vegeta, que había muerto. Majin Buu de nuevo había sobrevivido. Al ya no tener a nadie para decirle qué hacer, Majin Buu mató a miles de personas, pero de igual forma no lo hacía seguido. En el templo de Kami-sama, Piccolo había llegado solo, sin la compañía de Vegeta o Gohan. Tras contar todo lo sucedido a los presentes, Milk, Bulma y Videl estaban devastadas. El que se supone era el más fuerte del universo había muerto. No solo eso, sino que también había muerto un hijo y novio. Los pequeños que eran Trunks y Goten no sabían muy bien qué era lo que pasaba. Videl realmente la estaba pasando mal, pero muy dentro de ella sabía que Gohan no estaba muerto. Y así era. Gohan, con la ayuda de Kirito junto al Supremo Kaioshin, lo llevaron al planeta Supremo. Ahí, Gohan fue privado de toda información sobre la Tierra. Estaba preocupado por sus amigos, su madre y Videl. El Supremo Kaioshin le dio la tarea a Gohan de sacar una espada de una torre de roca, la legendaria espada Z, que según la leyenda, el que saque esa espada será el guerrero más poderoso habido y por haber. Gohan pudo sacar la espada con su transformación de SSJ. De ahí en adelante Gohan entrenó con la espada, ya que al momento de sacarla no sintió nada nuevo en su ser. Una posibilidad era que debía saber y poder controlarla bien para obtener el poder.
Mientras en la Tierra, Majin Buu se había calmado, todos los guerreros Z sobrantes y los demás, seguían en el templo sagrado. Milk estaba casi resignada, hecha pedazos al igual que Bulma. Videl aún no cedía a su pensamiento y presentimiento, él no podía estar muerto, no señor. Varios acontecimientos sucedieron. Al saber que el Salvador de la Tierra había muerto, Mr. Satan se dio a la tarea de acabar con Majin Buu, pero él, siendo inferior incluso de Chaos, no podía hacer nada más que entretener al ser rosado, y así fue. Mr. Satan logró su cometido, entretuvo al ser rosado. Incluso el demonio había hecho una casa para él y Mr. Satan. Pasaron un par de días, la conmoción aún seguía a flote, había robos, asesinatos y demás, y todo era culpa del ser rosado, que estaba viviendo tranquilamente al lado de su ahora amigo Mr. Satan. Lo que nadie esperó, es que un día unos estúpidos humanos, trataron de matar a Majin Buu en su casa. Mr. Satan había tratado de acabar con esos sujetos, pero lograron herirlo. Al ver eso, Majin Buu se enfada a tal punto que empezó a sacar humo de sus orificios en la cabeza, tomó a Mr. Satan, y lo curó, así evitando que muriera. Mató a los sujetos que habían intentado matar a su amigo, pero su enfado contrajo un enorme problema. Un Buru gris había aparecido, este era delgado y algo malhumorado. Pelearon y el vencedor fue su copia, se comió al ser rosado y de pronto apareció un Buru fuerte, delgado, que imponía, y Gohan seguía entrenando. Ahora la espada no era pesada, ni siquiera peso tenía ya. Ante esto, Gohan dejó la espada, y se transformó en SSJ2. Se sentía más fuerte, tenía un tremendo, pero aún le faltaba para poder matar a Majin Buu. Se frustró, agarró la espada y la partió a la mitad, cosa asombrosa ya que uno juraría que esa espada no se rompería con nada. El Supremo Kaioshin y Kirito estaban atónitos, a punto de sermonear a Gohan. El susodicho incrementó su ki de golpe debido a la frustración, ira e impotencia. De pronto su cabello dorado empezó a crecer de forma absurda, ya no tenía cejas, se veía muy rudo. Su poder se había incrementado como no tenía idea, se sintió bien. Antes de que el Supremo Kaioshin mandara a Gohan a matar a Buu, un anciano los interrumpió. Yo que ustedes no lo haría todavía. Los tres voltearon hacia donde se escuchó la voz. Ahí estaba un anciano de igual color de piel que Kaioshin. Disculpe, pero, ¿usted quién es?, preguntó Shin al anciano, ante la atenta mirada de Kirito y Gohan. Oh, muchacho, prepárate para sorprenderte, porque yo soy el Supremo Kaioshin de hace 15 generaciones. Hizo una pose de victoria. Tanto Kirito como Shin no pudieron evitar sorprenderse. El Supremo Kaioshin de hace 15 generaciones, preguntaron exaltados y sorprendidos. Así es, ¿verdad que es impresionante?, dijo muy pícaro. Disculpen, pero, ¿ya me llevarán a matar a ese ser?, preguntó un Gohan impaciente y furioso. No le importaba nada a ese anciano. Oye chico, ten más respeto, y no te alteres. De cualquier manera, aún no eres superior a ese tal monstruo. Aún te falta un poco de poder, eres igualmente de fuerte que él. Gohan se sorprendió. Espere, antes que llegara a este planeta sagrado, era igual de fuerte que él. Eso significa que... Gohan volteó a ver al Supremo Kaioshin. Lo siento mucho Gohan, no hace mucho, ese monstruo Buu tuvo un conflicto consigo mismo, una contraparte suya, salió de él y terminó devorándolo y tomando el control se volvió mucho más poderoso. Gohan frunció el ceño, no le habían dicho nada, y prácticamente no se lo hubieran dicho si no es por el anciano.
Antes de que digas algo, chico, recuerda que el mantener la mente y cuerpo en calma es lo mejor para encarar las adversidades. Es cierto que eres igual de fuerte que Goku, pero para poder derrotarlo completamente, necesitas aún más poder, y tal vez experiencia, pero lo último es algo que no se puede obtener en 2 días. El anciano estaba dando vueltas alrededor de Gohan. 2 días. Pero yo ya he acabado con seres muy fuertes, tengo la experiencia necesaria, dijo Gohan, se veía algo exhausto. Chico, tu ki está disminuyendo, al parecer esa transformación tuya gasta anormales cantidades de energía. Tanto Gohan como el Supremo Kaioshin se percataron de lo que decía el anciano. Es cierto. Gohan, tu ki está disminuyendo. Gohan apretó sus puños con furia, tenía que ser una maldita broma. No, maldición. Tengo que poder acostumbrar mi cuerpo a esta transformación. Kaioshin alzó una ceja, ese chico estaba recuperando sus energías, pero había un conflicto en ella. Estás sobrecargando tu cuerpo, no puedes acostumbrarte a esa transformación así de fácil, debes desistir. Si continúas, tu ki se verá en conflicto y no podrás usarlo adecuadamente, le advirtió Kaioshin. Desistir. Si lo hago, ese monstruo matará a mis amigos, mi familia y a Videl. Gohan seguía aumentando su ki, estaba tratando de regular el gasto de energía pero no podía. No necesitas controlar esa transformación por ahora, desbloqueaste un poder más allá del que puede controlar tu cuerpo, por ahora, pero te puedo ayudar con eso, te hará incluso aún más fuerte, sin que tengas esa limitante con una de mis técnicas especiales. Gohan paró de aumentar su ki, el desgaste empezó de nuevo, aún estaba transformado en SSJ3. ¿De verdad es posible eso?, preguntó calmado y esperanzado el Semi-Saiyajin. Claro que sí. Es muy posible, no perdamos el tiempo, vuelve a tu estado base, quédate quieto y de pie. Gohan le hizo caso, se destransformó, sintió que la tensión y desgaste de su cuerpo se habían ido, se quedó estático y el Kaioshin empezó a hacer un tipo de danza alrededor de Gohan. Disculpe ancestro, ¿cuánto tiempo tomará esto?, le preguntó Shin a El ritual tomará alrededor de 5 horas, pero si quiere ser verdaderamente poderoso, durará 20 horas, Gohan se tensó, pero no se movió. Pero, Supremo Kaioshin, si tardo en regresar ese monstruo, matará a todos en la Tierra Y. Antes de que Gohan continuara, lo interrumpió Tranquilo chico, un Saiyajin muerto acaba de llegar a la Tierra para tratar de detener a Majin Buu. ¿Saiyajin muerto? ¿Vegeta? Fueron las preguntas que se hizo Gohan. ¿Es tu padre Gohan? Son Goku. Shin le dio la noticia. Gohan estaba atónito. No podía ser cierto, su padre no podía estar en la Tierra, pero, si el Supremo Kaioshin lo decía, tenía que creerlo. Y así era, gracias a Uranai Baba, Goku estaba en la Tierra, o más bien, en el templo de Kami-sama, ahí sus amigos lo recibieron felices y con lágrimas, en especial Milk y Krillin, pero no había mucho tiempo, Goku fue a encarar a ese monstruo. Fue un encuentro de varias horas, pero, lamentablemente, Goku no era oponente para él, no se dio por vencido, ante la atención de sus amigos sintiendo su ki, sintieron un enorme pique en él. Goku se había convertido en un Super Saiyajin que supera los poderes del ordinario y del más fuerte. Fueron un par de horas, pero estaban parejos, en total ya habían pasado 12 horas, de las cuales,
Debido al gaste de energía monstruoso, Goku solo tenía 1 hora para detener al monstruo Buu. En una inteligente idea, Piccolo fue a donde se encontraba peleando Goku. Ahí le gritó a Goku que se teletransportaran al templo sagrado, y ahí encerrar a Buu. En la habitación del tiempo, Goku no lo dudó. Rápido tomó de su antena a Buu y a Piccolo. Todos se sorprendieron. Goku de una patada mandó a Buu a la puerta de la habitación. Piccolo la abrió y de un último golpe Goku entró con él a la dimensión de la habitación. Con una ráfaga de ki, Goku destruyó la puerta de la habitación haciendo imposible que alguien saliera. Con Gohan ya habían pasado más de 18 horas, estaba por terminar el ritual, el Supremo Kaioshin le decía todo lo que ocurría en la Tierra, se frustró al saber que tuvieron que encerrar al Buu en la habitación del tiempo, ya no había por qué apresurarse con el ritual, pero al contrario de lo que él pensaba, R. Kaioshin le advirtió de posibles resultados así que continuó con el ritual. Durante este tiempo, Gohan trataba de calmar su mente, serenar el cuerpo. Cuando hizo eso, pudo sentir cambios espirituales dentro de él, era como si algo se fusionara con él. Ya está chico, terminamos, le dijo R. Kaioshin a Gohan. ¿De verdad? ¿Y cómo es que puedo ser el ser más poderoso de todos? Preguntó impaciente Gohan. No es tan difícil, hay ocasiones en las que te conviertes en Super Saiyajin, solo tienes que hacer eso. Gohan comprendió lo que le dijo R. Kaioshin. Claro. Usa todos los poderes del Super Saiyajin. Antes de que R. Kaioshin pudiera decirle algo a Gohan, este ya estaba expulsando su ki. Era un enorme poder, demasiado para el planeta supremo. Los supremos Kaioshin y Kibito salieron volando más de 5 kilómetros, árboles se desprendieron, lagos se secaron, lo que eran montañas y llanuras repletas de vegetación, ahora no eran más que pura tierra. El suelo temblaba mucho, pedazos de tierra empezaron a quebrarse y salir a flote. Gohan de un grito, expuso en su totalidad su ki. No había cambios físicos, excepto por su cabello, parecía que estaba transformado en SSJ2 pero estaba en su estado base. ¡Qué poder! Pequeños rayos salían de las manos de Gohan así como de su cuerpo entero. Mira lo que le hiciste al planeta supremo, chico, imprudente. Le gritó R. Kaioshin. Lo siento, Supremo Kaioshin, ¿qué sucede en la Tierra? Le preguntó Gohan a Shin. Bueno. Se quedó callado y abrió los ojos a más no poder. Gohan, Buu logró salir de la dimensión de la habitación del tiempo, estaba muy sorprendido Shin. ¿Qué? Pero mi papá, antes de que Gohan continuara fue interrumpido por R. Kaioshin. Fue absorbido por ese monstruo Buu, y salió a través de un agujero dimensional, al parecer con su poder, es capaz de abrir dimensiones. Gohan estaba furioso, apretó sus puños, pero se le vino a la mente algo más bien alguien. Fidel, fue el susurro que dio Gohan, sin más, rápido colocó 2 dedos en su frente y trató de buscar el ki de Buu. Era enorme el ki de ese sujeto, sin decir nada, con la teletransportación, desapareció del planeta supremo, dejando atónitos a los 2 Kaioshin y a Kibito. Buu con Goku absorbido, tenía el ki naranja de Goku y una enorme antena que casi golpeaba el piso, daba a entender que lo había absorbido todavía en SSJ3. Buu al salir se enfrentó con Piccolo y un Krillin muy asustado, no fue un reto, los noqueó rápido, en un movimiento, no 18 le dio a su hija un beso y se la encargó a Milk, fue a pelear con ese monstruo, pudo darle 2 que 3 golpes, pero fue inútil. Milk y Bulma corrieron con Trunks, Goten y Marrón, pero Buu se colocó enfrente de ellas, estaba por golpearlas para dejarlas inconscientes, pero sintió un golpe en su nuca, volteó y vio a la hija de Mr. Satan, le sonrió malvadamente, le dio una bofetada haciendo que Videl cayera al suelo. Videl se paró, estaba furioso
furiosa, ese monstruo había matado a su amor. Trató de golpearlo, pero Boo detuvo su golpe. Boo estaba por golpearla sin compasión, la mataría de ese golpe. Videl cerró los ojos esperando su algo había pasado, el golpe nunca había llegado. Se escuchó como había golpeado algo, pero en realidad, Videl no había sentido nada, incluso el monstruo la había soltado. Cuando abrió los ojos, podía ver que el puño de Majin Buu lo tenía agarrado una mano. Lentamente volteó a ver el dueño de esa mano. Ahí estaba Gohan, su aspecto era casi el mismo, excepto por el cabello negro alborotado. Era como verlo en el SSJ2 sin el cambio de color en sus ojos o cabello. «Sigues con vida», exclamó furioso Buu. Si el maldito había podido detener su golpe sin la necesidad de convertirse en Super Saiyajin, significaba que era mucho más fuerte. Gohan le dio una mirada de furia total a Buu, apretó el puño del ser rosado, se escuchó el gruñir de dolor del monstruo. «No te perdonaré por golpear a Videl». Gohan apretó aún más el puño de Buu, lo atrajo hacia él y cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo recibió con un puño en su estómago. Fue tan grande el estruendo, que el templo sagrado tembló. Buu escupió saliva por la intensidad del golpe, soltó su puño y le dio una patada tan fuerte que salió volando como si una bala fuera disparada, se perdió en el horizonte. «Jeje Gohan», fue el susurro que Videl dio. Estaba en shock, feliz, realmente feliz, pero en shock. Milk y Bulma estaban igual. Goten y Trunks estaban por ir hacia donde Gohan, pero Videl saltó para abrazarlo mientras Gohan la cargaba dándole vueltas. «Perdona Videl, llegué un poco tarde», posó una mano en la mejilla donde la había abofeteado Buu. «Eso no me interesa, eres un tonto», empezó a llorar mientras se aferraba a su pecho. Gohan la abrazó y acarició su espalda y cabeza. «Me alegro que estés bien», Videl asintió mientras seguía aferrada a Gohan. En un hábil movimiento, Gohan besó a Videl. Goten y Trunks pusieron una cara de asco. Videl le correspondió el beso, se quedaron así un momento, se separaron por la falta de aire. «¿Y eso por qué fue?», preguntó sonriente Videl. Tenía ganas de hacerlo. Le dio otro beso que duró aún más, y para la suerte. Videl le sonrió. Gohan le devolvió la sonrisa, se podía apreciar un sonrojo en los dos. «Gohan», exclamaron felices Milk y Bulma, así como Trunks y Goten. Lo abrazaron, un abrazo grupal. Gohan podía sentir que el ki de Buu por fin había dejado de moverse, es decir que había dos posibilidades, una, se detuvo en el aire o aterrizó fuertemente en la tierra. La primera era la más viable, pero no sentía que se moviera su ki. «Mi papá, ¿cómo es que está aquí?», le preguntó a todos. Krillin, Piccolo y No. 18 seguían inconscientes. Dende se acercó a Gohan al igual que Mr. Popo. «Él está aquí por Urana y Baba, puede estar todo un día completo», le explicó Dende. «Sí, pero lamentablemente solo le quedan 10 minutos para que su tiempo termine debido al excesivo uso de energía. Su transformación de SSJ3 lo drenó por completo de tiempo». Urana y Baba había hecho acto de presencia. Gohan sonrió. Si eso era verdad, en poco tiempo, Buu dejaría de tener la mezcla de los poderes de su padre. «Entiendo, tengo que irme». Se empieza a mover el ki de Buu. Todos soltaron a Gohan. Piccolo y Krillin estaban por despertar. «Ten cuidado, por favor, vuelve a salvo, te amo Gohan». Videl se abalanzó hacia él y lo besó. Gohan le correspondió el beso. «También te amo Videl», fueron las palabras de Gohan al poner sus dos dedos en la frente. «Los veo después». Con esas últimas palabras, Gohan desapareció del templo sagrado. Buu,
o como él se autoproclama, Super Buu estaba que echaba humo por la cabeza y de hecho eso estaba haciendo, estaba enojado, muy enojado, ese maldito niño lo había humillado con 2 simples golpes, su mano aún le dolía y su abdomen no estaba en mejores condiciones. Gohan apareció enfrente del ser rosado, Buu lo encaró con una sonrisa demente, era por mucho más alto que Gohan, era una hormiga contra un saltamontes, de eso, hablando en altura, en cuanto a poder, los papeles se invertían. Maldito mocoso, tienes pelotas, y encima sonríes. Buu subió su ki, su aura rosada estaba a tope, su sonrisa maníaca podía hacer temblar a cualquiera, pero Gohan no entraba en ese grupo. Solo sonrió porque podré hacerte añicos por tocar a Videl, mi Videl. Gohan igual subió su ki, no demasiado, pero aún así se sentía un enorme incremento, los rayos por todo su aura producían ruidos. Entonces comencemos, no tienes mucho tiempo. Buu se quedó un poco confundido, pero no importaba nada, solo quería ponerlo en su lugar. Sin decir nada más Buu soltó un puñetazo a la mejilla derecha de Gohan, lo esquivó, siguió con una patada a su pierna izquierda, Gohan la paró con su rodilla, Gohan contraatacó saltando y girando 360 en horizontal dándole una patada en su cara, Buu recibió de lleno el golpe, sus pies se plantaron en la tierra, aún así el impacto hizo que retrocediera 50 ms. Buu rápido se incorporó y lanzó ráfagas de ki, Gohan las esquivó como si nada, enfrente de ella estaba Buu para acertar un golpe en su estómago, cosa que no pasó, Gohan rápido desvió el golpe de Buu hacia el suelo. Ya me harté. Gritó Buu desesperado por golpear a Gohan. De pronto sus cuerpos dejaron de verse, la velocidad en la que estaban peleando era cegadora, solo se podía ver los impactos de sus golpes. La tierra estaba temblando, rayos empezaron a verse, después se escucharon los relámpagos, las nubes se tornaban grises, el sol del día estaba ausente, se había nublado a tal punto de que parecía que pronto iba a anochecer. Por suerte donde estaban peleando era una zona rocosa, no había nadie en miles de kilómetros, el cuerpo de Majin Buu se podía ver caer muy rápido desde una altura muy considerable, se estrelló y se escuchó un enorme estruendo. Eso es todo Buu. Rápido salió del cráter en donde estaba y se lanzó contra Gohan, de nuevo no se podía ver nada, solo los impactos que dejaban sus golpes. De pronto Buu se detuvo, Gohan se quedó sonriendo, estaban en el aire, Buu se agarró su cabeza en dolor, y de un momento para otro, su apariencia había cambiado, el Ki de Goku ya no estaba presente, su antena se encogió. Te dije que no tenías mucho tiempo. Buu vio con odio a Gohan. ¿Qué diablos hiciste? Preguntó exaltado Buu. Yo no hice nada, mi papá ha vuelto al más allá, por ende, ya no está en tu cuerpo, así que con tu poder ya no eres rival para mí. Buu empezó a aumentar su ki, Gohan estaba sorprendido, estaba igualando al ki que tenía con su padre absorbido, tenía una cara maníaca, aterradora, sus venas sobresalían, incluso palpitaban, Gohan sonrió, su sangre Saiyajin estaba tomando por completo el control de su razonamiento. Sin decir nada ninguno de los dos empezaron a pelear, puño con puño, rodilla contra rodilla, todo era detenido por los dos, ninguno se hacía daño, hasta que Gohan aumentó más su ki, su poder ya superaba el de Majin Buu, debido a la energía que se estaba concentrando en esa pelea, las nubes se tornaron negras, los rayos eran más grandes y los truenos mucho más estruendosos, sin mencionar que caían
sin intermedios, partían rocas, incluso dejaban surcos. Los golpes entre los dos hacían sacar chispas a su alrededor. Gohan le estaba dando una paliza, Buu no podía tocarlo, su frustración llegó tan a fondo y tope que aumentó más su ki, no sabía cómo pero tenía más poder. Ahora las cosas se habían igualado, pero aún así Buu no podía golpear a Gohan, solo podía estar a la defensiva. Las nubes empezaron a juntarse y hacer una enorme capa de negruzca nebulosa, se arremolinaba donde estaban peleando Gohan y Buu. Los dos empezaron a subir hacia donde estaba la nebulosa, los rayos empezaron fuerte de ambos al conectar puño con puño, desaparición del lugar, la nebulosa cesó, las nubes se dispersaron, el sol alumbró todo el cielo, de aquellos dos, ya no había rastro alguno. En otro lugar, destrucción era lo que se podía observar, un pequeño sector de una entidad en destrucción, edificios derrumbados, caminos agrietados, no había luz. Un helicóptero volaba por las inmediaciones, un helicóptero de noticias, enfocaba a dos personas, una que parecía un esqueleto con cabellera rubia y un sujeto sin rostro en un traje negro elegante. Se podía deducir que estos dos sujetos estaban librando una feroz batalla. El sujeto esquelético se veía en un estado deplorable, uno juraría que estaba por desmayarse, el otro sujeto tenía un tipo de brazo biomecánico, ambos chocaron sus puños, haciendo una onda expansiva de destrucción. El sujeto de traje negro estaba ganando terrenos, pero al parecer el rubio esquelético no quería ceder. En lo que parecía un último intento del rubio esquelético, tiró un potente puñetazo. Y United States of Smash. Fue el estruendoso grito que dio el rubio esquelético al impactar el golpe al sujeto de traje. Lejos de ahí, se podía observar a mucha gente aglomerada en la acera y el camino vial viendo en una pantalla gigante todo lo que había sucedido. Al ver que el rubio esquelético había ganado, todos empezaron a celebrarlo, incluso a llorar. 6 personas en especial resaltaban. Esos 6 eran jóvenes, se podía ver la felicidad en sus rostros, pero tristeza en uno de ellos. Aquel rubio esquelético, tenía la mano levantada en victoria, de pronto su cuerpo cambió a una musculosa, todo había acabado, el sujeto de traje no respondía, estaba inconsciente, mas no muerto. Pero contrario a lo que todos pensaban, se empezaron a escuchar leves ruidos de truenos, el cielo oscuro se tornó en un total negruzco nebuloso, no se podía ver las estrellas o la luna, solo se apreciaban las luces que adornaban la ciudad cercana y la del helicóptero. Rayos empezaron a caer del cielo negruzco, los truenos sonaban potentes, se abrió una especie de hoyo de donde provenían los rayos, se escuchaba ensordecedor lo que sucedía, pareciera como si el fin del mundo o de la existencia misma estuviera sucediendo ahora mismo. Empezó a temblar, un temblor que hacía los edificios parecer gelatina, como si fuera poco el pánico que sembraba esa escena. Las alarmas de emergencia de la ciudad empezaron a sonar, daba una atmósfera muy tenebrosa, la gente quería salir corriendo, pero algo se los impedía, los rayos no cesaban, los truenos cada vez se hacían más estruendosos, el rubio que seguía en su forma musculosa, miró al cielo presenciado todo, pues ahí estaba la nebulosa negruzca, encima de él. Sintió como un rayo arrasó todo a un lado de donde estaba él, caían y caían sin intermedios, parecían nunca acabar, la destrucción se estaba haciendo aún peor con esto. Todos los espectadores sintieron una enorme presión en el ambiente, sus cuerpos les pesaba, su respiración se entrecortaba, de pronto 2 siluetas salieron del hoyo, su trayectoria estaba disparada hacia abajo, si nadie hacía algo
algo los dos impactarían fuertemente en el suelo terminando muertos. La velocidad era impresionante, nadie podía hacer nada, las dos siluetas cayeron, e hicieron que la zona de destrucción no fuera más que una simple nada. Un enorme cráter era lo que se veía. El rubio, por mucha suerte que parezca, estaba arriba de ese cráter. El helicóptero que estaba grabando enfocó la lente en las siluetas. Era más morbo que nada, pues todos sabían que nadie podría sobrevivir a esa caída, pero ahí estaban las dos siluetas de pie, sin ningún rasguño. Se podía ver a un ser rosado, parecía un monstruo, sus venas estaban saltadas y pulsaban frenéticamente, parecía que querían reventar. Enfrente de ese ser rosado de altura muy considerable, un poco más alto que el rubio que seguía en su forma musculosa, estaba un joven de 15, tal vez 16 años, era mucho menor en estatura, se podía decir que le llegaba casi al pecho a ese ser rosado. Su cabello de color azabache y color de ojos igual, un doji naranja opaco, le daba una sonrisa santurrona al monstruo rosado. ¿Quiénes son ellos?, preguntó para sí mismo el rubio, que dejó atrás su forma musculosa. Dentro del cráter se podía ver una batalla de miradas. Gohan sentía muchas presencias no muy lejos de ahí, aparte aún sentía dos presencias a 20 metros de ellos. Tenía muchas teorías, y una de ellas le hacía hervir la sangre, pero estaba sereno, no podía perder la cordura y ser derrotado por ese maldito monstruo. Ya me tienes harto, se escuchó decir al monstruo rosa. Se abalanzó contra el joven azabache. Sus golpes eran demasiado fuertes, pero Gohan los bloqueaba como si nada. El estruendo sonaba como si el aire se estuviera partiendo. El cráter se empezó a hacer aún más profundo. Hubo incremento su ki y su aura rosada se resentó. Gohan no se inmutaba. En un descuido de Voodoo, le dio una patada ascendente en su quijada, o lo que tenía de ella, lo alzó en el aire, voló hacia él y le propinó un golpe con su puño derecho en su estómago seguido de una patada en las costillas. Buu escupió saliva, no se detenía debido al dolor. Gohan desapareció y apareció enfrente de Junio dándole otro golpe. La escena que veía todo mundo parecía ser irreal. Ese niño estaba volando por los cielos sin la necesidad de alas, solo podían observar cómo ese monstruo rosado iba de un lado al otro. Era como ver una pelota de ping-pong de un lado a otro siendo golpeado por dos raquetas. Ya hacía un tiempo que no veían al joven. En un último golpe, Gohan con sus dos puños entrelazados le dio en la espalda a Buu, haciendo que cayera al mismo cráter. Antes de caer completamente de cara al suelo, Buu logró poner sus manos delante de él y sus rodillas, para caer y hacer el cráter aún más profundo. ¡Olmidos! Fue la fuerte exclamación de todos los espectadores, al ver cómo salía volando el rubio esquelético ahora identificado como Olmig. Al igual, esa exclamación la dieron varias personas en trajes, parecían una clase de héroes de cómics o mangas. Dichos personajes habían llegado donde estaba Olmig, fueron a auxiliar. Todo esto era visto por todo el país, era una premisa, pero, diablos, esto era irreal. Maldita sea, te voy a matar. Te voy a matar. Buu explotó en ira pura. Vamos maldito, demuestra de que eres capaz, ya me cansé de jugar contigo. Gohan apareció enfrente de Buu al terminar sus palabras. Buu le lanzó ráfagas de ki que Gohan desvió. Buu trató de distraer la atención de Gohan, pero no lo consiguió. Gohan sujetó el puño de Buu y detuvo su patada con su pierna. Las explosiones que causaron las ráfagas de ki de Buu destruyeron los edificios que aún seguían en pie. Eres un maldito. Buu incrementaba más su ki, sus venas parecían que de verdad estaban a nada de reventar, su cuerpo se hizo más robusto, sus músculos eran enormes, parecía la misma escena que con Cell. Se le había subido la sangre a la cabeza, no pensaba claro y su ki estaba descontrolado y al tope.
Gohan con el puño a un sujeto de Buu, lo mando a volar con su fuerza. Buu quedó estático en el aire. Te voy a matar junto con este planeta. Buu empezó a cargar una enorme esfera rosada con núcleo morado en sus manos. ¿Qué es lo que va a hacer ese monstruo?, preguntó exaltado un hombre con llamas en su cuerpo. Todos ustedes aléjense de aquí, gritó autoritario Gohan. Estás loco. Somos héroes y no podemos permitir que esto siga. Ya han destruido mucho. Gohan empezó a elevar su ki. Empezaron a caer rayos. La aura de Gohan se hizo presente. La altura que alcanzaba era hasta el cielo negruzco. Los rayos se aglomeraban alrededor del aura de Gohan. Que se vayan. Si no se van de aquí pueden morir por el choque de energías. Ya no dijeron nada, tomaron a All Might y se fueron, dejaron al sujeto de traje negro ahí tirado. Gohan estaba cargando un Super Kamehameha, la energía hacía que los escombros se alzaran y flotaran en el aire, estaban desafiando la gravedad, las rocas, como enormes escombros de edificios estaban todos alrededor de Gohan, la tierra temblaba, los rayos seguían cayendo sin aviso de ceder, los truenos sonaban aterradores, la alarma de emergencia seguía sonando, para todos esa escena era escalofriante. Muere, exclamó frenético Buu, lanzó su enorme ataque hacia Gohan y la tierra. Gohan aún cargaba el Super Kamehameha. Kame-Ame. Una enorme luz se hacía presente en las manos de Gohan. Gritó Gohan, el choque de energías se hizo presente haciendo una ráfaga de aire tan rápida y destructiva que el helicóptero salió volando, la ráfaga de aire llegó a la ciudad cercana, todos los espectadores gritaron aterrorizados, ya nadie podía ver lo que sucedía ahí, más que dos héroes que se habían quedado, uno de ellos era All Might y el otro era el mismo sujeto con llamas en su cuerpo. Aquellos 6 estudiantes se habían quedado en shock total, tal poder era una fantasía, una burla, un sueño. La batalla de energías seguía, Buu había soltado todo su ki en ese ataque, Gohan aún podía aumentar mucho más su poder, pero si lo hacía, podría terminar con toda la perfectura, viendo cómo ganaba su Kamehameha, solo aumentó otro poco su ki. Maldita sea. Gritó en cólera y frustrado Buu. No dejaré que te salgas con la tuya, después de todo, tú tocaste a mi Videl. Ahora no podré estar con ella, estamos en otra dimensión, maldito Gohan ya había deducido todo, héroes, humanos vivos, edificaciones diferentes a las que conocía, autos igual de diferentes, tenía que estar en otra dimensión, ese grito que dio Gohan dio aviso a un último incremento en su ki, un último aumento demasiado poderoso, su Kamehameha rodeaba a Majin Buu, era una escena compartida, Gohan divisaba a Cell, era la misma situación, el Kamehameha de Gohan estaba carbonizando a Buu, ni siquiera polvo estaba quedando de él. Se escuchaban los gritos de dolor de Buu, lo último en terminar de desintegrarse fue su antena, Gohan se tranquilizó, destenso sus músculos y se puso en una posición relajada, empezó a buscar el ki de Buu, así estuvo por más de 2 minutos, donde los temblores, los rayos, los truenos y la alarma se ausentaron. Todo terminó, fueron las palabras de Gohan, dejó de usar ese estado tan poderoso que Kaioshin le había dado. Sintió 3 presencias aún cerca, una de ellas estaba bajando su ki. Gohan fue hasta donde estaba el rubio de nombre All Might. Los 6 jóvenes estaban corriendo hacia el lugar del incidente, más adecuadamente, 5 seguían a un peliverde muy exaltado. Deku. Maldición. Gritaba un rubio cenizo a un peliverde. Kakanchan. No sabemos si es héroe o villano, All Might necesita nuestra ayuda. Dijo el peliverde muy exaltado y preocupado.
Midoriya-kun, es muy arriesgado, no somos profesionales, debes tranquilizarte, le dijo al peliverde conocido ahora como Midoriya, un azabache con lentes. Ida tiene razón, debes tranquilizarte, le dijo un pelirrojo, pero no entendía de razones, solo seguía corriendo hacia el lugar del incidente. Gohan había llegado donde estaba All Might y el sujeto de las llamas, aquel sujeto musculoso lo encaró. Gohan solo hizo una reverencia en signo de respeto y saludo formal a los dos. Disculpen por todos los daños que ocasioné, mi nombre es Son Gohan, un gusto conocerlos. Gohan se puso firme, aquel sujeto al ver que Gohan no era una amenaza, cruzó brazos. All Might aún débil le dio una sonrisa. Eres aterrador chico, pero no eres una amenaza ¿o sí? Preguntó el sujeto de llamas, solo quería confirmar las cosas. Descuidé, si ya quisiera, en este momento todo el planeta sería añicos, solo bromeó, se rascó la nuca algo nervioso, ya hacía tiempo que su actitud había cambiado. Eres gracioso, dijo no muy convencido All Might, pero tan pronto terminó, escupió sangre, se desmoronó en el suelo. Gohan pudo ver una herida mortal en su costado izquierdo. Está muy mal señor, déjeme ayudarlo. Sin el consentimiento de All Might o el otro sujeto, Gohan se puso en cuclillas frente a All Might, y estiró sus manos dirigidas al rubio. Una luz verde empezó a cubrir al rubio, ante la vista del otro no parecía algo perjudicial, hasta que se escuchó un enorme grito por parte del rubio. Oye ¿qué? Estaba por recriminar el sujeto lleno de llamas, pero se dio cuenta que donde estaba aquella herida, se estaba sanando rápidamente. All Might se estaba retorciendo del dolor, sentía como si sus órganos se estuvieran regenerando, el dolor en su costado izquierdo era insoportable, sus gritos de dolor fueron escuchados por un peliverde y sus amigos que habían llegado al lugar. All Might. Gritó desesperado Midoriya, de su cuerpo salían rayos verdes, de un salto llegó hacia donde estaba Gohan, pero antes de que Midoriya pudiera golpearlo, Gohan agarró su puño, estaba por gritar Smash. Pero al ver que fue detenido como si nada, se quedó callado y en shock. Tranquilo chico, solo está ayudando a All Might, dijo aquel sujeto a un desconocido. De Endeavor-san, ¿cómo que ayudarlo? Le preguntó al ahora conocido como Endeavor. Él solo hizo un gesto señalando su costado izquierdo. Midoriya reaccionó y vio que la herida mortal de su héroe ya no estaba. Gohan soltó el puño de Midoriya y siguió con lo suyo. Los demás llegaron y observaban la escena. Shoto, dijo Endeavor. Padre, dijo un chico de cabello bicolor y una cicatriz en su lado izquierdo. Terminé, ¿cómo se siente? Le preguntó Gohan a All Might. El rubio se paró como si nada hubiera pasado, ya no sentía ningún tipo de dolor, podía respirar mejor que antes, mucho mejor que antes, sonrió al ya no sentir su herida. Gracias joven Son Gohan, te debo una. Gohan negó con la cabeza. Descuidé señor, esperó a que le dijera su nombre. Oh. Disculpa mis modales, puedes llamarme All. Antes de que le pudiera decir su nombre, fue interrumpido. All Might. Gritó alguien detrás de todos, ahí estaba el sujeto de traje negro con su brazo biomecánico. All for one. Dijo sorprendido All Might. ¿Todo para uno? Se hizo la pregunta en su interior Gohan. Terminemos esto de una vez, tú y yo, All for One vs One for All. De nuevo Gohan se hizo una pregunta mental, uno para todos. Si unías las dos frases era el eslogan de los tres mosqueteros. All for One se abalanzó tan rápido hacia todos que no le importaba a quién matará primero, su objetivo era All Might. Pero si podía llevarse a más al sepulcro, mejor para él. Una azabache vio de frente a ese sujeto de apodo All for One, se quedó tensa, inmóvil, aterrorizada, ni siquiera gritó. Yao Yorozusa.
Gritó apaniqueado tanto Midoriya, como los demás. Se escuchó un estruendo fuerte, todos estaban perplejos. La azabache identificada como Yaoyorozu, tenía cerrados los ojos de miedo, temblaba, los demás veían una escena que solo All Might podría dar. Ahí estaba Gohan deteniendo el enorme puño brazo biomecánico de All For One. ¿Pero qué? Fue el susurro atónito de All For One. Yaoyorozu abrió lentamente sus ojos, aún tenía miedo y su temblor era constante, de sus ojos salían lágrimas, vio a una azabache delante de ella protegiéndola, tenía el brazo de ese villano sujeto. Oye, maldito, ¿quién te crees? Queriendo golpear a una dama, eso está mal. Yaoyorozu se conmovió por las palabras de la azabache delante de ella. Antes de que alguien hiciera algo, Gohan ya tenía su puño derecho incrustado en el abdomen del villano, escupió sangre, y de un momento a otro salió disparado hacia atrás. De un solo golpe. Dijeron exaltados todos los hombres presentes. Yaoyorozu vio cómo se daba la vuelta el azabache, se puso de cuclillas y le tomó su mano delicadamente. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Gohan mientras la ayudaba a levantarse. De las mejillas de la azabache, se apreció un tenue color rojizo. Ese sí, muchas gracias por salvarme, dijo avergonzada y agradecida. Descuida, no tolero ver que alguien golpea a una dama. Por cierto, All Might-san, ese sujeto, atacó a matar. Yaoyorozu solo desvió la mirada hacia otro lado, se suponía que solo con alguien se le aceleraba el corazón y se ponía nerviosa. Entonces, ¿por qué rayos no podía agradecerle como era debido y verlo directamente? Sí, jóvenes. Váyanse de aquí o antes de que, All Might fue interrumpido. Maldito mocoso. Todos se tensaron, el sujeto de traje estaba yendo contra Gohan. Son Gohan. Gritó All Might al ver a All For One enfrente de Gohan. All For One cargó otro puñetazo, pero Gohan solo atrapó su puño, como le hizo con Buu, apretó su brazo puño biomecánico, solo que esta vez se escuchó el romperse de algo. Gohan había roto esa abominación de brazo, le dio un puñetazo aún más fuerte en su estómago sin soltar su puño. All For One había escupido mucha sangre, se dejó caer sobre sus rodillas mientras su brazo o puño seguía en la mano de Gohan, le dio otro golpe en su casi rostro, lo había dejado inconsciente con ese último golpe. Gohan dejó de agarrar el brazo de All For One. Los 6 jóvenes estaban atónitos, el azabache había terminado con un villano que a All Might le había costado casi su vida, él lo había terminado con 2 simples golpes. All Might y Endeavor estaban más atónitos aún que los jóvenes. Un chico de 15 o tal vez 16 años había terminado con una amenaza de niveles estremecedores, aunque todo cobraba sentido si habías presenciado la escena postapocalíptica de hace un rato. Gohan estaba por matar al sujeto, de su mano derecha salía una luz, una ráfaga de ki se estaba formando, pero antes de que Gohan pudiera terminar con All For One, All Might lo detuvo. Espera, Son Gohan, ¿qué estabas por hacer?, preguntó algo exaltado All Might. ¿Matarlo? ¿Qué otra cosa podría hacer? Puedo deducir que este sujeto fue el que lo dejó en el estado en que lo encontré. Además estaba por matar a Yaoyorozu-san, él es su villano y esa clase de sujetos deben morir. Gohan se veía tranquilo, sereno, sin ningún conflicto consigo mismo por decir la palabra matar. Son Gohan, es cierto que él es una amenaza, pero All Might fue interrumpido de nuevo. Entonces debería dejar de existir. Si esta persona quiso matar a una dama sin remordimientos, no me extrañaría que ya haya matado a cientos de personas sin remordimientos, incluso apostaría que le gusta hacer sufrir a la gente. Entonces, ¿por qué dejarlo vivir? La filosofía de Gohan era simple y sin rodeos: si matas debes ser exterminado, tal como lo hacían en su dimensión con Freezer, Cell, Bojack y Buu.
¿Por qué un héroe debe saber perdonar los actos atroces de los villanos? Este mundo se rige por el bien y el mal, el bien siempre termina ganando, por eso los héroes tenemos la responsabilidad de ayudar incluso a los villanos. Endeavor fue quien habló encarando a Gohan. El azabache alzó una ceja en confusión. Entonces, si yo llegara a ser un villano y mato a tu hijo, la mano de Gohan apuntaba al bicolor de nombre Shoto, ¿me perdonaría? Una ráfaga de ki estaba por salir de la mano de Gohan, pero antes de que pudiera seguir, bajó la mano. Los 6 jóvenes estaban atónitos, por tal motivo de hostilidad, querían aventarse a golpear a Gohan. Endeavor se enfureció por la amenaza. No te atrevas, maldito. Endeavor agarró del doji a Gohan, levantándolo. Entonces, dígame Endeavor-san, si hicieron eso, ¿me perdonaría la vida? ¿Le perdonaría la vida al sujeto que mató a mano dura y a sangre fría a su querido hijo? Endeavor apretó el agarre que tenía en el doji del azabache, ¿no verdad? Entonces ese sujeto llamado All for One debe morir. Endeavor y All Might abrieron los ojos como platos al ver a Gohan apuntar su mano al villano. Estaba por hacerlo, claro que lo haría, si no fuera porque un borrón verde golpeara su mano haciendo que la ráfaga de ki se dirigiera lejos de donde estaban parados. ¿Qué crees que haces? Estás loco. El deber de un héroe es perdonar y ayudar a todo aquel que de haya salido del camino del bien. Podrá haber matado a mucha gente, pero él fue interrumpido el peliverde Midoriya. Ya cállense con lo de héroes, yo no soy algún tipo de héroe o emisario de la paz, mi filosofía es clara y sin enredaderas, si matas debes morir. Endeavor soltó a Gohan, apretó sus puños en furia. Si no era un héroe, ¿qué diablos era? Son Gohan, tú ya has matado más de una vez, ¿no? Preguntó All Might temiendo por la respuesta. Los jóvenes se interesaron y también temían por la respuesta del azabache. 14 veces para ser exactos, y todos se lo merecían. En sus corazones no había más que maldad, todos pusieron un rostro de terror. Un joven de esa edad, matando, se le considera un villano. ¿Me matado? Dijo impactada, horrorizada y temblorosa Yaoyorozu. Dices que tu filosofía es si matas debes morir, entonces también aplica a ti esa filosofía, dijo calmado All Might, aunque, por dentro estaba teniendo un conflicto respecto a la imagen del chico. Yo no mato por gusto, All Might-san, un monstruo que mato a mi padre y a miles de humanos. Otro de ellos quería exterminar el planeta, sin mencionar que mato a casi todo un país. Dígame, ¿sería decente, sabio y justo que esos seres hayan terminado siendo perdonados por aquellos que juraron terminar con el mal? No. ¿Verdad? Nadie decía nada ante esas palabras. Ciertamente tenía razón, tenían un conflicto en cuanto a qué pensar sobre el azabache. Creo que ya fue suficiente, dijo una especie de roedor con una cicatriz. Me preguntaba cuándo es que interrumpiría, lo sentí hace mucho, al igual que los 30 más que lo acompañan. Gohan vio al roedor, le dio una sonrisa amigable. Eres un joven impresionante, tranquilízate, solo estamos aquí por los daños ocasionados y algunos de nuestros estudiantes. Gohan seguía sin inmutarse, la verdad todo esto le estaba dando igual. Jóvenes, por favor, acompañen a los oficiales, ellos los llevarán a sus hogares, después hablaremos con ustedes sobre esto. Los 6 asintieron y se fueron con los oficiales. Yaoyorozu no pudo evitar voltear para darle un último vistazo a Gohan. Netsu-san, Tsukauchi-san, me alegra que estés aquí. All for One está inconsciente y muy herido, esta es la oportunidad para llevárselo. Un hombre de cabello corto negro y color de ojos igual al cabello, le sonrió a All Might. Por supuesto. Pero ¿cómo te encuentras?
Olmig le sonrió y le dio un pulgar arriba en símbolo de O, en de aborsan, debería marcharse, nos haremos cargo de lo demás, le dijo Netsu al llameante hombre, a regañadientes se fue, no sin antes darle una mirada retadora a Gohan. Son Gohan, lamento decirte que debes acompañar a los oficiales a la jefatura, te pondrán unas esposas especiales para desactivar tu Kiruk, le dijo Olmig. Gohan alzó una ceja. Kiruk. Se preguntó Gohan. Está bien, no tengo inconvenientes con eso, debo responder por los daños que provoque, por favor, estaré a su cuidado. Gohan hizo una reverencia en forma de saludo y respeto a los oficiales que se quedaron estupefactos, ellos pensaron que se resistiría, pero contrario a lo que pensaban, incluso era educado, bastante educado. Le pusieron las esposas y lo subieron a una de las patrullas. Dime Olmig, ¿cómo es que te encuentras bien? All for One Day había dejado gravemente herido, ni siquiera Recovery Gel podría haberte curado en un instante y sin síntomas colaterales, le preguntó el roedor de nombre Netsu a Olmig. Fue ese joven, Son Gohan, el le cura de mis heridas, y no solo eso director Netsu, Olmig hizo a un lado la tela que cubría la zona donde antes tenía su herida mortal, a descubrirla, tanto Netsu como Tsukauchi, se impresionaron, él logró lo que nadie había podido, Olmig volvió a cubrirse la zona. Ese joven Son Gohan, ¿crees que tenga más de un Kiruk? Preguntó Netsu. Es totalmente posible director, tiene una fuerza incomparable, si tengo que comparar, diría que yo en mis años dorados, sería una hormiga contra una montaña, además, ni gusta decirlo, pero puede ser una amenaza, ese joven estaba por matar a All for One sin remordimientos, Netsu asintió, esto era muy interesante. Escuche y vi lo suficiente para tener una idea clara de los ideales y filosofía de Son Gohan, no te preocupes Olmig, no es una amenaza, solo que su ideología es muy diferente a la nuestra, ¿conoces a los antihéroes? Ellos son algo así como, exterminadores del mal, en vez de reformar, acaban de raíz con el problema, es mal visto, incluso se les podría colocar en el borde de la línea de un villano, Olmig asintió a las palabras del director Netsu. Entonces director Netsu, Tsukauchi-kun, ¿qué sucederá con Son Gohan? Preguntó curioso Olmig. Bueno, será interrogado, por los daños que ocasionó tendrá dos opciones, pagar con la prisión o trabajo comunitario, pero debido a su posible corta edad, aún no se le puede tratar como a un adulto, así que solo le darán trabajo comunitario, el director Netsu planea meterlo al programa de héroes, pero eso ya lo veremos mañana en su audiencia, Olmig asintió y caminó junto a Netsu y Tsukauchi, para irse de ahí. Gohan aún estaba de camino a la jefatura, los dos oficiales en la patrulla se veían nerviosos. Oye chico, tienes una gran fuerza, fue impresionante y muy aterrador el espectáculo que mostraste peleando con ese ser rosado, lo elogió uno de los oficiales. Oh. Ah. Muchas gracias. Les sonrió Gohan, se podía ver su reflejo por el retrovisor. Nadie dijo nada más, Gohan solo bajó su mirada, se veía frustrado, enojado, se vio como dos gotas cayeron al piso de la patrulla, estaba llorando de frustración, desesperación y tristeza. Videl, fue el susurro inaudible que dio Gohan. Sus sentimientos eran por ella, ya no podría verla, sentirla y oler su aroma, empezó a temblar, no quería dejar de ver a la que fue su amor durante 3 años, no quería eso, quería estar con ella, pero no podría volver, al menos no por ahora. Te amo, fue el último susurro inaudible que dio Gohan aún con lágrimas, cayendo al piso de la patrulla. ¿Qué tal?
Aquí tienen el prólogo y a la vez capítulo 0, muchos esperaban un Gohan X Momo, y la verdad mi idea original es hacerlo con ella, pero debo ser honesto, me estaba inclinando más hacia Melissa, así que, todo depende de lo que ustedes digan. A mi parecer y al igual que un seguidor, pienso que Melissa encajaría más con Gohan, pero aún así, si les soy honesto, me decidí por el Gohan X Momo, todo dependerá de cómo siga la trama. Hasta la próxima.